Judas, versículo 4 y versículo 5. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hace mucho tiempo, estaba muy joven, me marcó un versículo en las Escrituras, Mateo 10:33. Me marcó porque en un culto de jóvenes, en una reunión de jóvenes, el hermano que estaba enseñando la palabra en esa ocasión enfatizó mucho en ese versículo. Yo los invito a que miremos el texto que les he citado, Mateo 10:33, y vamos a mirar a qué me refiero. Mateo capítulo 10, versículo 33. Dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El hermano enfatizaba en no negar al Señor Jesucristo en esta vida, sino reconocerle como Señor y Salvador. Y el énfasis era constante de que nosotros tenemos que reconocer a Cristo, y que el negar no era simplemente negarlo como Pedro, que negó que conocía al Señor en una circunstancia que ya conocemos, sino que negar a Cristo aquí es no recibirle como Salvador, no reconocerle como Señor. Entonces él enfatizaba: tenemos que hacerlo mientras vivamos, porque si morimos sin reconocerle como Señor, Él nos negará delante del Padre que está en los cielos. Y me marcó mucho porque había un joven en la iglesia esa noche, un sábado, que lo notaba a ratos atento, a ratos distraído, pero que se fue sin arreglar su vida con el Señor, sin entregar su vida al Señor Jesucristo, y esa semana murió. Esa semana murió ese joven, murió ahogado en un río, y es muy probable que él nunca haya reconocido al Señor como su Salvador. Y eso me impactó, y yo ya había entregado mi vida al Señor Jesucristo, pero eso me impactó mucho, y tanto que yo meditaba mucho en esto, de que todo aquel que no es creyente, toda persona, todo joven, todo niño, todo adulto que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, es una persona que está negando al Señor Jesucristo. Entonces, una característica de un impío es que él niega al Señor Jesucristo. Y claro, con sus palabras dicen que ellos creen en el Señor, que ellos creen en la Biblia, algunos de ellos, que ellos se encomiendan al Señor todos los días. Incluso hay impíos que oran todos los días, lo usan, claro, como un amuleto. Sin embargo, ellos niegan al Señor con sus vidas, como vamos a mirar en un momento. Y mirando la epístola de Judas, una parte del versículo 4 que no miramos la vez pasada, que quiero unirlo con el versículo 5, dice que una de las características de estos hombres es que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera los falsos maestros, estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de qué manera están negando al Señor? Yo quisiera mirar con ustedes un texto. Vamos a mirar varios textos al respecto, pero miremos primero Segunda de Pedro 2:1, que es nuestro texto paralelo.
Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y allí nosotros podemos ver la introducción que está haciendo Pedro en cuanto a lo de los falsos maestros. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y noten, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros, falsos profetas, como se conocen en el Antiguo Testamento, falsos profetas, falsos maestros en el Nuevo Testamento, según Pedro dice que es lo mismo, solo en diferentes tiempos. Dice: siempre los hubo en el pasado, los hay en el presente y los habrá en el futuro, dice Pedro. Y una característica es que ellos niegan, ¿cierto? Ya vimos que entran encubiertamente, pero otra característica es que niegan al Señor Jesucristo. Y como consecuencia traen sobre ellos destrucción repentina. Por eso leíamos el versículo 5 también, que el Señor rescató de Egipto al pueblo de Israel, pero destruyó ¿a quién? ¿Qué dice el versículo 5 al final? Destruyó a los que no creyeron. Él los salvó, pero destruyó a los que no creyeron. Claro, y de ahí se pegan muchos para decir que la salvación se pierde, pero no es lo que está diciendo el texto. Allí no está hablando de que el Señor salvó a todos los que rescató de Egipto, sino que en cierta forma los salvó y los rescató, pero de la esclavitud en Egipto. No significa que sus almas fueron salvadas, porque dice que hubieron unos que no creyeron. Y a los que no creyeron, ¿qué hizo el Señor? Pues los destruyó como una consecuencia terrenal de su pecado, pero que eso conlleva una destrucción en una condenación eterna, ¿cierto? Porque no creemos en la destrucción del alma, no creemos en la aniquilación del alma, sino que esa destrucción está hablando de una condenación eterna. Claro, su vida será destruida por la eternidad. ¿Qué más destrucción quiere una persona que pase el resto de la eternidad separado de Dios? Eso es la peor destrucción que una persona pueda tener. Sin embargo, no es aniquilación. Entonces vemos que estos herejes que entran encubiertamente niegan al Señor Jesucristo. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos amplía aquí un poco sobre esto. Primera de Juan 2, 22. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, no necesariamente todos los falsos maestros, y podríamos incluso ir más allá, no necesariamente todos los falsos cristianos, porque hay falsos cristianos. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay falsos cristianos o no hay falsos cristianos? ¿Cierto? Suena como paradójico. Un falso cristiano, ¿cómo así? Si es cristiano no puede ser falso. Sin embargo, aunque no es la palabra que aparece en las Escrituras, Pablo sí habla en segunda a los Corintios capítulo 11, ¿de qué? De falsos hermanos. Son hermanos, parecen cristianos, parecen hermanos, pero son falsos. Entonces no solamente hay falsos profetas, falsos maestros, sino que también hay falsos, digamos lo mejor hermanos, para ser más bíblicos en la expresión, falsos hermanos. Y no necesariamente todos los falsos cristianos niegan a Cristo de la manera que primera de Juan lo dice aquí. Sin embargo, hay muchos que sí lo niegan de esta manera. Hay grupos, sectas como los Testigos de Jehová,
que ellos niegan la deidad de Cristo. Entonces están negando a Cristo abiertamente. Al negar su deidad, están negando abiertamente que Él es el Hijo de Dios, y al negar al Hijo, que automáticamente están negando al Padre. Por eso no son nuestros hermanos. Decía un cantante hace algunos años atrás, sin juzgar, ¿cierto?, la autenticidad de su cristianismo, pero él sí decía algo. Él decía que los musulmanes son nuestros hermanos, porque a la larga ellos están adorando al mismo Dios. Dice él, o decía, están adorando al mismo Dios, solamente que lo llaman Alá y nosotros le decimos Jehová, pero es el mismo Dios. Ellos creen en Abraham, ellos creen en gran parte de lo que escribió Moisés, principalmente en el libro de Génesis. Sin embargo, al ellos negar a Cristo, ellos ven a Jesús solamente como un profeta, como un hombre más que dejó huella en esta tierra y que dejó un legado, pero no lo ven como el Hijo de Dios, como Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre. No lo ven de esa manera, no lo ven como el que murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Entonces, si no ven a Cristo de esa manera, lo están negando. Y al negarlo, están negando también al Padre. Entonces es incorrecto decir que los musulmanes son nuestros hermanos. Y así podríamos mencionar algunas otras sectas que niegan la deidad de Cristo. En el caso de los pentecostales unitarios también hay una confusión allí, aunque va más en el entendimiento de la Trinidad, pero también es muy complejo entender que sean nuestros hermanos, porque están negando o al Padre o al Hijo. Hay una gran confusión allí. Entonces dice Juan aquí que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, hay otras formas en que nosotros podemos negar al Señor Jesucristo. Mateo dice que el que negare al Señor en esta vida, en este siglo, digámoslo así, él también lo negará. Tito capítulo 1 versículo 16 habla de esos falsos hermanos aún, porque recuerden, hermanos, que he hecho un énfasis en este estudio de que muchas veces nosotros aún podemos ser creyentes, pero vivir de una manera tal, y eso es algo que tenemos que corregir si reconocemos que lo estamos haciendo, que estamos pareciendo a estos falsos maestros. Y la advertencia, hermano, es para que nos cuidemos de no parecernos, de que en nuestra vida no se ha hallado algo de similitud a lo de estos falsos maestros, porque las características son muchas. Vamos a ir mirando y hay muchas características, y la Biblia no solamente nos advierte de que no permitamos que alguno se infiltre entre nosotros como un falso maestro, sino que también nos advierte de que hay falsos hermanos, pero también hay una advertencia de cuidado y estamos andando como uno de ellos. Entonces ese es como un énfasis que yo quiero hacer en este estudio. Cuidado, estamos andando como uno de ellos, porque dice este pasaje de Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Lo que hablábamos hace un momento, profesan conocer a Dios. Dicen, yo creo en Jesús, yo creo en que Él creó el universo, en que Él creó todo y que vivimos por Él. Yo creo que Él murió en la cruz, celebramos Semana Santa y una cantidad de cosas. Y aún dentro de las iglesias cristianas hay muchos profesantes. Profesan conocer a Dios, han confesado con su boca, han hecho una oración de fe, se han bautizado y aún han servido, han trabajado, han predicado, profesan,
pero con los hechos lo niegan. Tremendo, ¿cierto? Con los hechos lo niegan. Alguien que vive de esta manera, de los falsos maestros, aunque diga que cree mucho en Dios, lo está negando con su vida. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de vivir vidas semejantes a las de estos hombres, de normalizar estas vidas. Como veíamos en el estudio pasado, estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios, normalizan que vivamos como impíos. Y claro, tenemos que ser muy cuidadosos de no convertirnos en personas legalistas. Tenemos, claro, que ser muy cuidadosos de eso, de no ser inescrupulosos, de, como dice Colosenses, de estar siempre no toques, no mires, no hagas, poner cargas en nuestros hermanos que nosotros no estamos dispuestos a llevar, pero con mucho cuidado de no normalizar la mundanalidad. El mundo, hermanos, se ha metido a las iglesias. El mundo se nos está metiendo a las iglesias. Por un lado el legalismo, pero por otro lado la mundanalidad, y lo estamos normalizando. Lo estamos normalizando. A veces, aún, hermanos, y recalco esto, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, podemos caer en vivir vidas parecidas a las de estos hombres. Y es algo de que tenemos que arrepentirnos, porque no perdemos la salvación, hermanos, pero podemos perder muchas recompensas. Dice la Escritura que por todo lo que nosotros digamos, por cada palabra ociosa, por cada cosa que hagamos, nosotros tendremos que dar cuenta el día del juicio, ¿cierto? Y no es el tema en este momento lo de las recompensas, lo de las coronas, lo del estado en el cielo, si todos vamos a ser iguales en el cielo, no, pero hermanos, la Biblia sí habla de que por todo lo que nosotros hagamos tenemos que dar cuenta. Así que es de suma importancia prestar atención a esto, y por eso me pareció relevante estudiar este libro y que lo estudiáramos juntos. Me pareció relevante. Muchos dicen, no, siempre hablar de apostasía, eso no edifica, eso no, la iglesia necesita temas más de ánimo, pero si nosotros lo miramos de una manera adecuada, vamos a salir edificados, vamos a salir animados, no solamente a vivir en santidad, sino a crecer más, a conocer más a Dios, para no correr el peligro de con nuestras vidas negarlo, con nuestro testimonio negar al Señor Jesucristo. Y el texto del versículo 5 dice que quiero recordarles, allí en Judas 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Hermanos, qué importante en nuestra vida es recordar, hermanos. Cuán importante en nuestra vida es recordar. Judas, al igual que Pedro, al igual que Pablo en alguna ocasión, y Pedro, dijeron que era importante recordar, y aún Pedro dice, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas. ¿Han leído ese pasaje? Allí en segunda de Pedro. Para mí no me es molesto repetir las mismas cosas, y aquí Judas dice, quiero recordaros. Así que lo que Judas va a decir no es nada nuevo. Estas personas conocían muy bien el libro de Éxodo, el libro de Números, que es el que más habla de la salida del pueblo de allí, de la esclavitud en Egipto, del pueblo de Israel, y de cuando ellos trataron de entrar a la tierra prometida después de haber desobedecido. Y el libro de Números muestra qué pasó con los que no creyeron.
Así que no es nada nuevo para estos hermanos que reciben la carta lo que Judas va a decir. Ni siquiera lo de los ángeles va a ser algo nuevo. De alguna forma ellos habían escuchado hablar sobre la doctrina de los ángeles y lo que pasó con los que no guardaron su dignidad. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Quién no conoce la historia de Sodoma y Gomorra? En nuestro contexto, usted sale a la calle y la mayoría de personas ha escuchado hablar de la historia de Sodoma y Gomorra. Tal vez en ciertos contextos, en otros países, hayan personas que no hayan leído nunca Génesis. Pero para el contexto a los que Judas les escribió, todos conocían el Pentateuco. Era de conocimiento casi general el libro de Génesis y él les va a hablar de los que salieron de Egipto, los israelitas que salen de Egipto, los ángeles que pecaron, Sodoma y Gomorra. Más adelante les va a hablar de Moisés y un evento, ¿cierto?, un poco extraño, de la pelea de Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Luego les va a hablar de Caín, luego les va a hablar de Balaán, de Coré. Historias del Antiguo Testamento, historias muy conocidas. Por eso él dice: yo quiero recordarles. Qué importante, hermanos, que es recordar las Escrituras. A veces se habla de recordar nuestros triunfos en la vida cristiana, y sí, es importante. Es importante recordar nuestros triunfos en la vida cristiana, ¿cierto? De cómo en el pasado pudimos vencer una tentación, cómo en el pasado pudimos luchar contra un pecado y vencerlo, claro, con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Y recordar eso hace mucho bien a nuestras vidas. David, en una ocasión, cuando se iba a enfrentar a Goliat, él recordó sus triunfos pasados. Él recordó: cuando yo peleaba, cuando yo cuidaba las ovejas, si venía un león, yo lo mataba. Y si venía un oso, yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, el recordar esos triunfos lo animaron, porque él sabía que no lo hizo en la carne, sino en el poder del Señor. Recordar esos triunfos nos ayudan. Pero yo creo, hermanos, que es mucho más importante recordar la palabra de Dios. Mirar más al Señor, mirar más la palabra del Señor que mirarnos a nosotros. Si nos miramos a nosotros, hermanos, vamos a tener muchos problemas. No es por accidente que la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, de que miremos la palabra. Y Judas está apuntando a recordar la palabra de Dios. Quiero recordarles, segunda de Pedro 1:12, ahí cerca, y pasajes muy paralelos. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Qué importante esto. Para el apóstol esto era de suma importancia. Segunda Timoteo 2:14. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, etcétera, etcétera. Pero noten, recuérdales esto. Y ya está hablando de doctrina. Está hablando de muchas doctrinas importantes en la vida cristiana, y luego dice: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Recordar las historias de las Escrituras, los personajes bíblicos, de cómo Dios obra por medio de muchos hombres en las Escrituras, es maravilloso, hermanos. He estado leyendo en estos días un libro que me regalaron sobre la vida de Eliseo, de un hermano que es de Alemania, del movimiento de los hermanos, y tiene varios libros. Muy buen escritor este hermano, muy bíblico, y tremendo ver cómo Dios obró por la vida de un hombre como Eliseo. Esto nos llena mucho de ánimo, pero también hay muchas advertencias en estas historias, y eso es lo que Judas quiere animar aquí. Recuerdan
recuérdales esto, dice Pablo, a Timoteo, recuérdales la doctrina también. Y Judas dice, quiero recordarlos. ¿Qué quiere recordarles Judas aquí? También tenía aquí apuntado 2 de Pedro 3:1, lo leo rápidamente. Dice 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y apunté este versículo aquí porque cuando habla quiero recordaros, hay un énfasis en el original de llamar la atención a algo. No solamente de, recuerden la salida de Egipto, qué bonito, qué precioso, sino que hay un llamado de atención. Similar a lo que dice 2 de Pedro 3:1. Escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto vuestro entendimiento. Lo que Judas quiere hacer aquí es despertar el entendimiento de los hermanos. Y él lo hace inicialmente citando 3 historias del Antiguo, o por lo menos 2 historias del Antiguo Testamento y un evento que es lo de los ángeles que pecaron. Y claro, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver los 3 el día de hoy, pero quiero que miremos la primera. Dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y claro, y aquí hay un paralelo. Estos falsos maestros no creen, niegan a Cristo. Estos falsos maestros niegan al Padre. Estos falsos maestros no son creyentes, no creyeron. El punto es, hermanos, no se maten peleando con esta gente. Y claro, hay que mantener la iglesia limpia. No podemos permitir que venga un falso maestro y se pare aquí a enseñar cualquier barbaridad en cuanto a la deidad de Cristo o en cuanto a estas doctrinas cardinales. Sin embargo, no debemos matarnos ni amargarnos nuestra vida peleando con ellos. Yo a veces veo hermanos muy fieles al Señor, pero que gastan tanto tiempo y tantas energías en peleas, en YouTube, en redes sociales, y se gastan. Recuerdo hace un mes atrás, más o menos 2 meses, no sé si se enteraron de un hombre que subió un video, una entrevista, alguien que hizo un doctorado en Oxford y chocó mucho con la teología de muchos hermanos que son fieles al Señor y que creen que Dios predestinó desde la eternidad a algunos para la salvación. Y llega este hombre y históricamente trata de desbaratar todas las creencias reformadas, digámoslo así, en cuanto a la salvación, y ver hermanos que son fieles al Señor envueltos en peleas, en situaciones penosas que hacen que el nombre del Señor sea blasfemado. Es triste. Aún un pastor muy reconocido criticando a ciertos hermanos que porque un joven de su iglesia se suicidó por una doctrina que enseñan los hermanos reformados, y entonces ataques por aquí, ataques por allá. Es penoso. Y claro, estoy hablando de situaciones entre hermanos. ¿Cuánto más no debemos gastar nuestras energías en pelear con estos falsos maestros? Claro, si tratan de convencernos o entran a nuestra iglesia, hay que poner límites bíblicamente, pero hay una palabra aquí de consuelo para los hermanos, porque estos hombres que no creyeron, que no creen en el Señor Jesucristo, serán juzgados y serán destruidos, no aniquilados, destruidos, pasando una eternidad en el infierno. Entonces el primer ejemplo son los israelitas que salieron de Egipto, pero que nunca dejaron de ser impíos, nunca dejaron de ser incrédulos, porque a veces hablamos de Israel y abarcamos a todo Israel en un mismo paquete como el pueblo de Dios, pero no todo Israel era el pueblo de Dios.
hacían parte de un pacto nacional, teocrático y en cierta forma racial, pero en cuanto a la salvación, solamente los que creyeron fueron salvos. Los que no creyeron fueron destruidos, y la alusión aquí es a que fueron destruidos en el desierto, pero al no creer en el Mesías venidero y al ser desobedientes a Dios, eso implica también una condenación eterna en el infierno, por más judío que sea. Y claro, esto es chocante para muchos, pero es una realidad. Vamos a mirar algunos ejemplos rápidamente en el Antiguo Testamento. Los invito a ir a Números, capítulo 14. Pero antes, hermanos, yo quisiera leer un texto en 1 Corintios. Ahorita iremos allá a Números. Y no sé si son buenos para retener lo que se lee, pero quiero hacer una especie de paralelo, no muy completo, entre 1 Corintios y los textos que vamos a leer. Capítulo 10, versículo 5 en adelante. Y yo creo que no va a ser muy difícil porque es un texto que la mayoría tenemos en nuestra mente y corazón. Dice, versículo 5 de 1 Corintios 10. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes? Pues está hablando de que todos, vamos a leer mejor el pasaje completo. Pero no quiero, hermanos, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y hay un paralelo aquí también con Hebreos que vamos a mirar al final, en el libro de Hebreos. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Note cómo empieza a enumerar pecados que son característicos de los falsos maestros, y que son pecados característicos de falsos hermanos, falsos cristianos. Y dice, sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y nuevamente, como en el versículo 6, dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso hay una advertencia para nosotros: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Números, y no vamos a mirar todos los pasajes, vamos a mirar algunos. Números 14, 1 al 4. ¿Qué sucede en Números 13? El pueblo se está preparando para entrar a la tierra prometida. Moisés elige de cada tribu un príncipe, un hombre fiel, por lo menos reconocido. De cada tribu 12 en total, espías para entrar a reconocer la tierra de Canaán. Ellos van, la reconocen, traen la muestra de los frutos de aquella tierra y reconocen que en realidad es tierra que fluye leche y miel, pero hacen atemorizar y desanimar al pueblo. En el capítulo 14, versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada, y a nuestras mujeres y a nuestros niños para que sean por presa?
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Hay gran tristeza en Aarón, en Moisés, en Josué, Caleb, que por cierto son los únicos que entran a la tierra prometida, de los que eran mayores de 20 años. Se postra Moisés delante del Señor y pide misericordia por este pueblo. El Señor perdona, digámoslo así, en parte a este pueblo, pero hay una sentencia para estos incrédulos. La sentencia es que caerán en el desierto postrados. Capítulo 14, versículo 21 y 24 al 24. Dice versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tenemos un Caleb ya entre nosotros, ¿cierto? Esa historia siempre me ha impactado. Por poquito y no así hubiera llamado Caleb. Pero en la providencia de Dios, Dios quería que el nombre le quedara a ellos. Si notan allí, versículo 26, vamos a saltar al 26, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Versículo 36. Versículo 35. Acuérdense que les dije que no dejáramos borrar primero a los Corintios 10. ¿Se acuerdan que allá dice: y quedaron postrados en el desierto? Y aquí dice, versículo 35: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Podríamos mirar muchas historias más, pero voy a mencionar algunas de ellas y voy a citar los textos. Coré y Abirán, ¿se acuerdan? Que juntaron un grupo de 250, se rebelaron contra Moisés y Aarón, pero en realidad se rebelaron contra Dios. Dice la Escritura que la tierra se abrió y los tragó, no solamente a ellos y a los 250, sino a sus familias y a todo lo que tenían. Números 16, 28 al 32. Por eso dice: esto está escrito para nosotros. Cuidado, no tienten al Señor. Nadab y Abiú, 2 hombres líderes, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Levítico 10, 1 al 2, y dice la Escritura que fuego cayó del cielo y los consumió. El pueblo, en una ocasión, cuando Moisés estaba recibiendo la ley, cuando Moisés bajaba, Dios le dice: baje, que ese pueblo está desordenado. Cuando bajaba con Josué, ellos escuchan alaridos y Josué decía: ¿eso es qué? Eso es de alarido de guerra. Y estaban como hablando con Moisés: eso es un alarido de fiesta. Esto parecido a los alaridos de esa gente la semana pasada aquí y esta semana en el pueblo, ¿cierto? Enfiestados. Cuando llega Moisés y Josué, ¿qué tenían allí? Estaban adorando un becerro de oro. Y resumiendo un poco, la consecuencia
Es que Josué le dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está de parte de Dios? Y los levitas dicen, nosotros estamos de parte del Señor. Y Moisés les dice, cojan la espada y maten a sus hermanos. Más de 3,000 muertos hubieron en aquella ocasión. Éxodo 32, 27 y 28. Idólatras. Dice, esto está escrito para nosotros, para que no seamos idólatras. Números 25, 1 al 8 habla, porque también 1 Corintios 10 dice, y ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y murieron en un día 23,000. Y allí en Números 25, 1 al 8 dice que las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas y se metieron al pueblo. Los israelitas comenzaron a fornicar con estas mujeres. Y hasta un hombre muy reconocido lleva a una mujer a la tienda, y hasta que Dios trae una mortandad, y hasta que un hombre llamado Fines, me corrigen, coge una lanza y los atraviesa los dos, no cesa la mortandad, y allí dice, murieron en aquella mortandad 24,000. Claro, Corintios dice 23,000, y Números dice 24,000. Los escépticos, los de la alta crítica dicen, ahí hay un error, la Biblia se contradice. Pero lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere notar es que en un solo día murieron 23,000. En total fueron 24,000. Tremendo. Y podríamos mencionar mucho más. Dice también, ni tentemos al Señor como ellos lo tentaron y perecieron por serpientes. Conocemos la historia en Números 21 de cuando ellos tientan al Señor y mueren por serpientes, mordidos por serpientes, hasta que Moisés, por instrucción del Señor, hace una serpiente de bronce, la cuelga en un palo, en un asta. El que mira a esa serpiente es salvo. Volvamos a Judas. Dice el versículo, quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido, la idea aquí es como que ustedes tienen un conocimiento muy amplio, esa es la idea, tienen un conocimiento muy amplio de estas cosas. Ya que una vez habéis sabido, quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay unas versiones que dicen el Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, o el Señor Jesús, que por el énfasis que hay allí del Señor. Y claro, nosotros creemos que el Señor también estuvo en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo también estuvo en el Antiguo Testamento. Que sería un problema para los que no creen en la deidad de Cristo, pero nosotros creemos que Cristo también aparece en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Entonces dice que el Señor salvó, pero luego destruyó. Y claro, el énfasis aquí es que salvó de la esclavitud, liberó o salvó de la esclavitud. La pregunta sería entonces, ¿se perdieron? ¿Se perdieron? O sea, ¿fueron salvos y luego se perdieron después de ser salvos? No. No. Entonces, ¿qué tipo de salvación sería si nosotros hoy pudiéramos tener la salvación y el día de mañana no tenerla? Entonces, no perdieron la salvación. Y vamos a Hebreos antes de que se nos acabe el tiempo del todo. Nos quedan 5 minutos. Hebreos capítulo 6. Y sí, yo sé que para algunos pelagianos el texto está hablando de pérdida de salvación, pero sería incongruente con el resto de las escrituras. Escuchaba a un hombre muy preparado, no voy a decir el nombre porque de pronto se ponen a escucharlo y los confunde, pero un hombre muy preparado, muy estudiado, con doctorados, pero él cree que un verdadero cristiano
puede apostatar de la fe. Y cuando hablamos de apostatar de la fe, este hombre cree que usted puede hoy tener la salvación y el día de mañana ser un apóstata, es decir, que perdió la salvación. Y claro, si uno lee Abuelo de Pájaro ciertos pasajes del Nuevo Testamento, pues parece que eso nos dijera. Sin embargo, vamos a leer este pasaje, digámoslo así, en un contexto más congruente, sin decir que los que creen esto son falsos maestros. Tal vez hay una interpretación diferente, no tienen tampoco una teología caída del zarzo. Vamos a mirar el pasaje allí, versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos. Rápidamente dice, ¿yo qué dije? Ya les confirmo, hermanos. Sí, 6:16. Aunque aquí en las notas tengo 3:16, pero yo tenía claro que era 6. 6:16. Porque los hombres... espere, si es el 16. Ustedes me hicieron enredar, hermanos. No, 6:1. ¿Yo por qué puse ese 6 ahí? No, 6:3. Sí, hermanos. Ustedes me hicieron enredar, hermanos. Vamos a leer el 3, sí. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Unas palabras de aliento. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, hermanos, estamos seguros en Cristo, pero hablamos así, es decir, estas cosas no es necesario enseñarlas. Es necesario enseñar que hay hombres y mujeres, claramente, que llegan a una iglesia, que están entre nosotros, que como dice el versículo 4, son iluminados. Y por otro versículo que hay en Hebreos, estos hermanos dicen que el ser iluminados implica salvación, pero eso implicaría que la salvación se pierde. Entonces, iluminados está hablando de hermanos que fueron bendecidos, personas que fueron bendecidas por la palabra de Dios y que la palabra de Dios les ayudó, les dio consuelo en cierto momento, les ayudó a dejar malos hábitos, los libró en cierto momento de suicidarse, cuando estaban deprimidos, la palabra de Dios los ayudó, fueron a la iglesia, fueron expuestos a la predicación, aún fueron, dice ese texto, ¿cierto? Aunque es complicado el texto, sería bueno estudiarlo bien. Dice que gustaron de la buena palabra, versículo 5, y de los poderes del siglo venidero. Hasta muchos de ellos fueron sanados, tal vez de alguna enfermedad, tal vez fueron sanados, ¿cierto? Con esos poderes especiales de prodigios, milagros, poderes que son del siglo venidero, que Dios en su misericordia permite que en algunos casos lleguen en estos tiempos, liberados de demonios tal vez. Gustaron, saborearon, pero que nunca fueron salvos.
¿cierto? Y no quiero sonar como un disco rayado, pero usando palabras de otros textos de las Escrituras, y tal vez los repita mucho en los siguientes sermones, son casas barridas. ¿Saben a qué nos referimos con esto, cierto? Mateo 12, cuando un espíritu inmundo sale de una casa y ese demonio vuelve, o ese espíritu vuelve tiempo después y la encuentra barrida y adornada, pero vacía, va y trae 7 peores que él, o iguales que él, no recuerdo. Trae 7 más y el postrer estado viene a ser peor. Y lo que dice el proverbio, ¿recuerdan? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. De eso está hablando Hebreos. Esa puerca fue lavada, pero nunca dejó de ser puerca. Ese perro vomitó, es decir, sacó todo lo malo que había en él, pero como nunca dejó de ser perro, volvió a su vómito. Y esto lo voy a repetir varias veces más seguramente, por lo que vamos a seguir viendo en Judas. Entonces no se perdieron, sino que no creyeron. Ese es el punto. No se perdieron, sino que no creyeron. Volvamos a Judas para terminar. Dice: quiero recordaros que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Esa es la palabra clave ahí. Estos falsos maestros no creyeron. No creyeron. No son nacidos de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice Romanos 9:7, no por ser judíos son todos hijos de Abraham. Necesitamos, o más bien en el caso de los que ya somos creyentes, fue necesario en nuestras vidas creer. Y si aquí hay alguien que de pronto todavía no haya creído, es necesario creer. Porque el Señor va a destruir a los que no creyeron. Los va a enviar al infierno, a los que no creen. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es necesario creer, fue necesario que creyésemos. Romanos 10:11 en adelante dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es necesario creer para proclamar el nombre del Señor. Es necesario creer. Así que, hermanos, aquí no hay una contradicción. No está hablando de que el Señor salva para luego destruir, sino de que destruye a los que no creyeron. Así hayan participado en las cosas espirituales, como Judas, ¿cierto? Yo me imagino a Judas 3 años siendo un falso maestro tal vez, o un falso creyente, ¿cierto? Pues aunque suene paradójico, allí andando entre ellos 3 años. O sea, si hubo un hombre que fue iluminado, fue Judas, andando con el mismo Señor Jesucristo. Si hubo alguien que vio milagros extraordinarios, fue Judas. Claro, los otros también, pero los otros creyeron. Imagínense a Judas viendo todos los milagros, escuchando en primera fila los sermones del Señor Jesucristo, viendo su misericordia, su compasión para con los perdidos, los ciegos, los leprosos, los paralíticos. Ver al Señor aún en su tristeza antes de ir a Getsemaní, viéndolo allí en la última cena, cantando el himno. Pero no creyó. Tremendo, ¿cierto? Y ese creer aquí implica un creer de corazón. Pudo que en cierto momento haya creído intelectualmente. Hombre, ese hombre con el que yo ando sí es el Mesías. Pero nunca entregó su vida a él. Por eso fue destruido. No solamente en el momento en que se ahorcó, sino que ya la Biblia había, como leíamos en el versículo 3 o 4,
Dice que antes había sido destinado para esta condenación, es decir, ya antes se había escrito de que hombres así estarían condenados por la eternidad. Hombres como Judas, hombres como muchos otros que mencionan las cartas, Alejandro el Calderero, Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto. Los han leído en las cartas, ¿cierto? Entregados a Satanás. Tremendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y démosle gracias al Señor porque nos ha salvado, pero no solamente de una esclavitud física, sino que nos ha salvado del infierno, porque hemos creído en Él, hermanos. Hemos creído por la obra del Espíritu Santo en nosotros, hemos creído en Él. Padre, te damos